Reporteros en Acción presenta Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Bienvenidos amigos y amigas a este segmento de las entrevistas. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Javier Aldaz, presidente del Colegio de Abogados de Cotopaxi. Doctor Aldaz, bienvenido. La noticia que está dando vueltas en los diferentes medios de comunicación es la resolución que el Consejo de Participación y Control Social tomó el día de ayer para prácticamente destituir al Consejo de la Judicatura que lo preside el doctor Gustavo Yalc. Entiendo que para quienes ejercen la profesión de la abogacía, pues esta noticia tiene una importancia particular, ¿no? A pesar de que está decurriendo el término de 3 días que se ha puesto para que puedan impugnar esta resolución. ¿Cómo recibe usted, como presidente del Colegio de Abogados, esta noticia? Bienvenido, buenos días. Saludos cordiales a todos los televidentes y cautivos de este importante medio de comunicación de la provincia y del centro del país. Debo manifestar que es un secreto a voces el hecho de que lamentablemente el Consejo de la Judicatura salió fuera de su ámbito de ejecutabilidad y es por eso las consecuencias que hoy, creo que para complacencia de muchos abogados, por no decirlo de la totalidad del Colegio de Abogados, conocemos ya por fin de la destitución de su principal del Consejo de la Judicatura y obviamente de 4 de sus miembros. En ese orden, consideramos nosotros de que es muy importante para que la justicia se reestructure. Simplemente pasemos de un escenario en lo que corresponde a los actores de la justicia, corresponda ejecutar sin depender de ningún miramiento institucional o gubernamental. Vale la pena indicar de que efectivamente nosotros como Colegio de Abogados y como Federación de Abogados continuamente se ha propiciado la circunstancia de que estamos en contra de las actuaciones y lamentablemente del sometimiento de la justicia al Consejo de la Judicatura y a su principal, Gustavo Yalc. Una de las principales razones y argumentos que utiliza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es precisamente esa línea directa de dependencia que se había establecido entre el Ejecutivo y la función judicial, contrariamente a lo que reza la Constitución, que debe haber la independencia de funciones. Pero aparte de eso, se han analizado una serie de denuncias, ¿no?, que entiendo yo no quedarán en la impunidad. Bueno, la consecuencia, luego de que en firme se dé el fallo dictado por el Consejo Transitorio, obviamente que va, y felizmente hay una acción de repetición que el Estado ejecutará en contra de este funcionario que lamentablemente su probidad ha quedado ya en tela de duda. Para nosotros lo más importante de esto es que no se siguió la secuencia anterior, es decir, a pretexto inclusive de instancias legales, se ha pretendido en la mayoría de los casos someter no solamente a la justicia, a los jueces, a la fiscalía, en su conjunto, en que no puedan ellos tener una independencia y puedan actuar a su libre albedrío. Más bien, el libre albedrío se ha dado en el Consejo de la Judicatura para poder sancionar y perseguir, y ellos más bien hacer de hacedores de justicia un hecho que totalmente no les correspondía. Sí. Durante estos años yo he podido escuchar a muchos abogados decepcionados del ejercicio de su profesión, ¿no?, inclusive pues incursionando más bien en otro tipo de actividades, precisamente por estas anomalías que observaban en los procesos. Efectivamente, la mayoría de profesionales han sido víctimas de persecución, no solamente los que están como hacedores de justicia, sino los que están en el libre ejercicio profesional. Pues en la mayoría de los casos,
es conocido y notorio de que por parte del Consejo de la Judicatura se atribuía inclusive una condición que en determinado momento le correspondía a los colegios de abogados y en este caso al Tribunal de Honor, situación que lamentablemente, obviamente con el desconocimiento por parte del orden constituido a través del presidente Correa, lo que se hizo era desconocer prácticamente a los colegios profesionales y en ese sentido asumir en este caso como conocido como foro de abogados, que era prácticamente una circunstancia que manejaba el Consejo de la Judicatura y que lamentablemente fue motivo para sanción de muchos abogados y de profesionales del derecho. Esta experiencia del Consejo de la Judicatura a lo mejor no puede dar lugar a que desaparezca este organismo, porque muchos piensan de que es un organismo inútil, ¿no? E inclusive pues que tiene algunas atribuciones que se van más allá del debido proceso, como esto por ejemplo de las sanciones sobre pretexto del error inexcusable u otro tipo de figuras, ¿no? Que terminaban prácticamente poniendo contra la pared el ejercicio principalmente de los jueces. El libre albedrío de que se habla es justamente la independencia judicial y jurisdiccional que debe tener este poder, que es base fundamental de toda sociedad y de todo Estado. En ese sentido, por ejemplo, el error inexcusable fue más bien atribuido al Consejo de la Judicatura para ellos disponer a su disposición esta condición, situación que jamás debió darse. Por otro lado, nosotros creemos que las consecuencias que van a devenir como acción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pues tendrán que asumirlas todos los profesionales que en su momento fueron vilipendiados, sea en concursos, sea por sanciones administrativas. Incluso yo diría que hay acciones penales que plenamente caben, no solamente en el ámbito de la reparación al profesional del derecho, sino más bien por intromisión y prácticamente por no dejar que la justicia se apruebe en las condiciones que manda la Constitución y las normas internacionales. Sí. Doctor, ¿usted considera de que una vez que se dé este paso, que entiendo yo, prácticamente ya está dictado ya está dictada la sentencia, llamémosle así, respecto de la supervivencia de los personeros del Consejo de la Judicatura en sus puestos, ¿no? ¿Usted cree que se darán cambios? Porque, insisto, es necesario este Consejo de la Judicatura porque antes no existía y la función judicial tenía su estructura y funcionaba. El Consejo de la Judicatura no solamente debe entenderse como las edificaciones nuevas que se han creado. El Consejo de la Judicatura no ha cumplido su razón de ser, cuál es el velar por la independencia de la justicia y por velar porque la administración de justicia y sus administradores sean reconocidos como tal. En ese sentido nosotros manifestamos como Colegio de Abogados y a través de los distintos colegios presididos a la cabeza por el señor presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, pusimos ya un documento justificando de que el Consejo de la Judicatura, al no cumplir su función, efectivamente no tenía razón de ser. Este momento creemos que los asertivos realizados por parte del doctor Julio César Trujillo a través del Consejo de Participación Ciudadana es lo más acertado al pueblo, pues no podemos concebir que a través de los últimos datos que se informa por parte de datos, en donde nos indican una serie de encuestas, está en el último puesto la justicia y sobre todo el ejercicio actuado por parte del servidor Gustavo Oyal merece los peores calificativos a nivel de institución. Esos son datos recientes del mes de mayo, de ese datos que este momento lo he compartido a usted, mi estimado licenciado Aro. Esto de todas maneras tendrá también, va a traer cola, doctor Aldaz, porque así como se cuestionan los concursos bajo los cuales fueron electos los vocales que ahora son destituidos, ¿no? También están la serie de concursos que se hicieron a nivel nacional, ¿no? Para nombrar jueces, para nombrar notarios, para nombrar fiscales, porque es público y notorio de que uno de los requisitos era ser adeptos al gobierno de Correa. Entonces, habrá que echar abajo también, o examinar por lo menos, cómo se realizaron esos concursos.
Bueno, yo creo que en determinado momento debe hablarse de una reinauguración de la justicia, y la reinauguración de la justicia va a significar cambiar toda su estructura, toda su anatomía, y algún momento el presidente de la República hablaba de cirugía mayor, y creo que la cirugía mayor, en el caso de la ley, tiene que algún rato sometérsela. Pues nosotros creemos de que si en el año 2005, si mal no recuerdo, cuando hubo a propósito de la defenestración de la Pichicorte, prácticamente un año se quedó en acefalía. Yo creo que el asunto transitorio del Consejo de la Judicatura, sin su existencia, no va a pasar a mayor ni a trascender, ni siquiera en el ámbito jurisdiccional. Lo principal en esto, ¿qué significa? El pago de sueldos, las cuestiones administrativas de mantenimiento de edificios o lo que corresponda, porque el resto prácticamente creemos de que por sí solo puede reanimarse el tema de justicia. Nosotros estamos convencidos que en el ámbito profesional hay un nivel de superación continua de todos los profesionales que estamos inmiscuidos en el ámbito legal, pero sobre todo debemos propender a que presentemos las denuncias en los casos de que no sean así. ¿Por qué? Porque el día de hoy sabemos de que cuando no solamente aquí en el país se puede denunciar, sino a nivel externo, pues somos suscriptores de varios de los convenios y acuerdos internacionales que nos permiten ese derecho que nos corresponde. Y obviamente ese derecho debe entenderse que no es solamente nosotros para irnos en contra de los jueces, sino de los jueces también en contra de acciones en el ámbito administrativo por parte de servidores públicos. Continuamos en este diálogo que el día de hoy lo llevamos adelante con el doctor Javier Aldaz, presidente del Colegio de Abogados de Cotopaxi. Doctor Aldaz, volvamos al tema de las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Fruto de varias de las decisiones de este organismo, muchos jueces, ¿no?, fueron, yo diría, atropellados en sus derechos porque se puso en tela de juicio sus sentencias, ¿no?, sus dictámenes, y bajo el pretexto del error inexcusable, fueron sometidos inclusive a sanciones y a destituciones inclusive, doctor. Y me imagino que gran parte de las denuncias contra el Consejo de la Judicatura tiene que ver precisamente con estos atropellos. A la sociedad en general, para ejemplificar, debemos entender lo siguiente. Cuando una persona va a requerir una justicia y por parte del juez no es conforme a derecho y obviamente conforme al defensor, ¿ante quién se debe recurrir? Obviamente ante un juez que garantice sus derechos y diga: aquí un juez violentó mis derechos. Por último. O se equivocó. En este caso, era el administrador de personal, así debe entenderse, claro, el administrador del órgano jurisdiccional, quien prácticamente atribuyéndose derechos que no le correspondían, sancionaba indicando de que el fallo no ha sido acorde a los principios legales. Estas consecuencias son las que prácticamente han hecho que la justicia esté por los suelos. Y obviamente, todo, en este caso los jueces, aquellos que han sido prácticamente sancionados, son por actos indebidos del Consejo de la Judicatura. Claro. Y como tal, pueden ser sujetos de reparación plenamente. Aquí en Cotopaxi también se dieron casos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba de presidente de la Corte Provincial el doctor Amador Herrera, ¿no? Rafael Amador Herrera. Claro, que no les gustó un dictamen que él dio en el caso parece que del asunto de la cocha, ¿no? Así es. No les gustó y le suspendieron 3 meses. Es decir, el sesgo político lamentablemente era en parte claro, colocado a través de Gustavo Yal y obviamente de sus seguidores. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no hacía falta que hablen, pero sí venía una persona a pararse junto al juez. Claro, esos jovencitos abogados que venían a estar en las audiencias, un poco ahí como... prácticamente claro, eran los que debían vigilar el cumplimiento del ejecutivo claro, impuesto acá. De la orden. Entonces, lo que nosotros debemos apreciar es que este momento, vean, la justicia tarda pero no olvida. Y yo creo que, bien dicho por algún amigo, alguacilado, este momento te encuentras en claro, esa condición, y yo creo que
para el ámbito de todos los que hacemos la función judicial, el quehacer de la clase abogadil, creemos de que por fin se ha hecho una justicia dentro de la justicia, el que se le separe a este señor que lamentablemente ha sido el adalid de que todas las acciones ilegales sean propendidas dentro del ámbito jurisdiccional. Era el brazo ejecutor del Ejecutivo. He querido yo olvidarme el nombre bueno, del los nombres, pero... sí, y creo que lamentablemente claro, porque el gobierno anterior era. tenía sus mecanismos. Uno era el SRI. Obviamente. Si usted no estaba de acuerdo y tenía... Le perseguía. Claro, emitía algún criterio que no le gustaba al Ejecutivo, primero le caía el SRI y luego lo ponían, lo empalaban en la justicia. Lamentablemente esa era nuestra realidad y es por eso que en el caso de nosotros deseamos de que venga probidad única dentro del tema de la Corte Provincial, Corte Nacional, de los jueces de primera instancia. Entendemos que el día de hoy vamos prácticamente en un proceso de regeneración de lo que puede significar el Consejo de la Judicatura y que se entienda cuál es el rol protagónico que puede existir. Ahora viene el riesgo, doctor, disculpe que le interrumpa, viene otro riesgo en cambio ahora, es de que la política quiera apropiarse de este organismo tan importante como es la justicia, pilar de la democracia. Porque bueno, no faltará, y ya se oyen voces, de que determinados partidos políticos quieren incursionar en esta troncha y pedir ellos administrar la justicia, por la importancia que esta tiene. Justamente lo que nosotros pensamos es de que la independencia de la justicia tiene que salir de su propio fuero. ¿Cuál es este? No debe necesariamente ser el personal idóneo en nombrar jueces, en nombrar, en este caso, quienes son los políticos de turno. Nosotros creemos de que prácticamente debe conjugarse una serie de circunstancias en donde, por ejemplo, la Corte Nacional antes era como designada una parte por el Ejecutivo, otra parte por el Legislativo y otra parte era motivada por, pero igual por los colegios. Igual tenía entonces, el manoseo político, doctor. Obviamente. Acuérdese cuando siempre se criticó que las Cortes estaban en manos de los socialcristianos, por ejemplo. Es evidente de que lamentablemente la acción de turno gubernamental ha incidido sobre el tema judicial. Yo creo que seguimos afianzando. ¿Cómo obviar este inconveniente? Vea, yo creo que hay organizaciones, hablemos de la clase trabajadora, representada a través de que propongan sus, en el caso igual de los indígenas, hablemos un espacio importante, de que sean a través los mismos colegios profesionales. Obviamente, en el caso de los colegios profesionales. Es decir, concursos claros, ¿no? Concursos transparentes. Y que sea la sociedad organizada la que permita reestructurar este esquema que lamentablemente no ha dado sus frutos de acuerdo a cómo se han venido dando y que se creía que con la Constitución del 2008 cambiarían los papeles y vemos que lamentablemente si no caímos en lo mismo fue prácticamente en otra orilla pero con el mismo tinte. Sí, ahora se viene, y repito, se viene un examen minucioso de cómo se llevaron a cabo los concursos para quienes actualmente todavía siguen en la función judicial, y no en las altas esferas, pero sí también en funciones importantes, repito, jueces. ¿Cuántas veces se habló de cómo se vendieron las notarías, ¿no?, a políticos o simplemente se pusieron en subasta este importante servicio a la ciudadanía? Bueno, lamentablemente es un proceso dominó que no solamente ahora vemos parte de las centrales hidroeléctricas, parte del sector hidrocarburífico, de todo. Este sistema de corrupción no podía quedar soslayado en el tema de judicial, pues, ¿no? Y usted bien trae a colación un tema que a veces es difícil probar, el tema, por ejemplo, de las notarías, todo esto, pero son secretos a voces que estaban cotizadas. Que estaban cotizadas. Eso tenía precio. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es lo siguiente. En estos días, su principal hacedor, Gustavo Yal, está prácticamente fuera, como se diría, outsider. Ya. Eso significa que, como suelen decir,
muerto el perro, se acabaron las pulgas. Creeríamos que la mayoría de personas estamos propiciando un escenario nuevo, que se busque probidad en la justicia. Eso es lo más importante. Y yo estoy seguro que para toda la colectividad, creo que el escenario que puede dignificar es que estamos en nuevos vientos, en que lamentablemente no vamos retrocediendo y que en determinado momento llegaremos a que la justicia al menos se identifique con la colectividad y con la ciudadanía. Alguna vez alguien en la juerga decía, pues, ya no traigan médicos cubanos, traigan jueces brasileños, ¿no? Para un poco ejemplificar cómo la justicia en determinados países sí tiene independencia y no le tiembla la mano al momento de aplicarla. Bueno, lamentablemente en nuestro caso ustedes ven que a diferencia de países en donde están ya defenestrados presidentes, caso de Perú, en donde están sindicados en otros países, como en el mismo caso de Brasil, aquí en el caso de Luis Chiriboga, por ejemplo, se hizo el de la vista gorda. En el caso de la Contraloría General del Estado sabemos cómo se han manejado la situación de informes de Contraloría y eso da mucho que desear. Por eso es que nosotros creo que es hora de todo ecuatoriano, donde exista, ahí sí cabe decir un error inexcusable, nos propongamos a que se haga una verdadera veracidad sobre el hecho y sea contundente para que la sociedad pueda juzgarles. Yo creo que el tema del juzgamiento que se da por parte de los jueces, de los fallos, en muchos de los casos da que desear en la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente vemos aquí abarrotado las cárceles, todo, y nosotros no vemos que la solución es el tema de sanción. Quizá para muchos, no con el ánimo de ofender a los señores migrantes, inmigrantes venezolanos, pero por ejemplo, el hecho de que roben o algo les da una garantía de que en la cárcel tengan al menos café, almuerzo y merienda y dónde dormir. ¿Qué está pasando con la mayoría de personas? Y eso tiene que también pensarse desde el punto de vista de la justicia, hacia dónde vamos, qué vamos creando, qué vamos generando cuando vemos que hay cualquier cantidad de menores de edad que son víctimas de que la mayoría de adultos ven con facilidad cómo roban y ellos son los posibles candidatos a ser delincuentes. Entonces debemos procurar desde la justicia también cuidar para que esta sociedad vaya en progreso para hacer un mejor Ecuador. Sí, así como hace pocos días quienes ejercemos la profesión de la comunicación social celebrábamos las posibles reformas y ese aire de libertad que se empieza a vivir en materia de comunicación, yo creo que también para los abogados este es un día especial, un día de celebración, porque se abre una puerta y usted ya lo manifestó, la posibilidad de que se reinaugure la justicia. Muchísimas gracias, doctor Aldaz. Gracias también a ustedes, amigos televidentes. Les pedimos que nos continúen acompañando en el espacio de las noticias. Buenos días. Reporteros en Acción presentó Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele.